Ok, gracias Giselle. Bueno, buenos días a todos. Un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. Estamos en todo un proceso de ejecución de un proyecto que es el CALAC Plus y en ese contexto trabajamos mucho el tema de intercambio de conocimientos y de experiencias para poder construir planes o estrategias que de alguna manera nos lleven a la reducción de emisiones y mejoren la calidad del aire en las ciudades. Podemos pasar, Gracias. Giselle, para... el proyecto es un proyecto financiado por la cooperación suiza, por la COSUDE. El nombre es Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina y estamos trabajando en 4 ciudades de la región. Estamos en Lima, en Santiago, en Bogotá y en Ciudad de México, eh, con la idea de poder apoyar a la construcción de capacidades y el intercambio de conocimientos para reducir contaminantes como el hollín, otros contaminantes atmosféricos y dependiendo de la tecnología también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto tiene 3 componentes. El primero que se enfoca al tema de transporte urbano, en el tema de buses. La idea es apoyar en cómo las ciudades y también los países puedan de alguna manera construir estas estrategias que les mencionaba para poder introducir tecnología más limpia en el transporte, ¿no? Y puede hacerse la conversión ya sea por un combustible más limpio, en el caso de combustible fósil, o la introducción de tecnologías que usen energías que sean menos intensivas en carbono. El segundo componente es el componente de maquinaria móvil no de carretera, que a veces también se le nombra como maquinaria fuera de ruta. Y en este contexto es todo un tipo de tecnología que probablemente no fue abordado en un primer momento, pero a raíz de que se han implementado tecnologías o medidas en las ciudades y estas han contribuido a reducir la contaminación, se ha encontrado que hay otras fuentes que también son contribuyentes y que de alguna manera requieren de algún tipo de estrategia para que puedan también reducir sus emisiones. Y es en ese sentido que hemos iniciado un proceso de construcción de capacidades para elaborar políticas, desde la elaboración de inventarios de la maquinaria para poder determinar las emisiones y así poder ver cómo, dependiendo de su contribución, puedan ser mitigadas. Y nuestro tercer componente, que es el de gestión del conocimiento, que es transversal a los 2 primeros y que es el que de alguna manera en este evento une al primer componente es poder hacer la transferencia de conocimientos, promover espacios de diálogo como el que queremos promover el día de hoy y a través de la experiencia que se haya desarrollado en nuestros países y también estamos viendo de traer experiencia de expertos tanto de Suiza como de otros países que puedan contribuir. Y es en ese sentido que nos acompañan ahora un grupo de expertos que han trabajado un tema súper interesante, que desde ya les agradecemos por su disposición para poderlo compartir. Y la idea es de que nos puedan comentar un poco qué es lo que han trabajado, cómo han hecho un estudio comparativo de tecnologías y también podamos a partir de ahí ver qué podría ser útil para nosotros hacia adelante en términos de esta planificación o implementación de planes o estrategias. Entonces, para nosotros como CALAC es importante generar estos espacios. No somos los autores en este caso del estudio, pero sí nos pareció súper interesante que pueda haber un espacio para poderlo compartir, dialogar y que a partir de ahí podamos tener información bastante clave e interesante que nos sirva hacia adelante. Entonces, por mi parte solamente agradecerles nuevamente a los expositores que ya van a ser presentados a continuación y a todos ustedes y a sus instituciones por haber tenido a bien poder dar la facilidad para su participación. Disfruten del evento y que sea muy constructivo para todos. Gracias. Gracias, Adrián. Vamos a continuar. Solamente para aclarar un punto inicial, es que la agenda la hemos modificado y vamos a pasar todas las preguntas para el final de la discusión. Así hacemos más fluida la presentación y además, bueno, comentarles que la ronda de preguntas va a ser a micro abierto. También pueden poner sus consultas en el chat, pero de preferencia, como queremos que sea un diálogo, al final van a ser las preguntas idas y vueltas de intercambio con el micrófono abierto, ¿no? Entonces, para presentar rápidamente a los expositores de alto nivel que nos acompañan hoy,
tenemos al ingeniero Jesús Tamayo, quien ha sido presidente del Consejo Directivo de Ocinermin entre los años 2012 y 2017. También ha sido miembro del Consejo Directivo de Ocitran entre el 2007 y 2013. Es presidente de la Comisión de Seguridad Energética del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Y bueno, él tiene amplio conocimiento en la regulación económica y social de los sectores electricidad, hidrocarburos líquidos, gas natural e infraestructura de transporte, ¿no? La doctora Patricia Iturrey, que fue directora de Cambio Climático y Calidad del Aire en el CONAM entre el 95 y el 2007. Ella estuvo a cargo de la negociación del protocolo de Kioto y la implementación de la Convención de Cambio Climático en el Perú. Fue consejera en Seguridad Climática y Energía de la Embajada Británica en el Perú entre el 2008 y 2015, y ella es abogada de la PUC con una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad de Londres. El economista Juan Tapia es presidente ejecutivo del CIDAD, es miembro del Comité Técnico Internacional de Congresos Latinoamericanos de Transporte Público, consejero de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados IBRT y miembro del Comité de Administración y Comité Ejecutivo de la Fundación Transitemos. El economista Juan Tapia ha trabajado en diversas instituciones en 12 países, ha sido también director de Protransporte y fue gerente general de ENATRU Perú. También la magíster Cristina Miranda fue jefa de comunicaciones del MINAM entre el 2008 y 2013, asesora de comunicación estratégica de la PCM en el 2013, jefa de comunicaciones del CONAM y también directora de comunicaciones del CERFOR. Ella tiene experiencia diseñando campañas ambientales sobre calidad del aire, transporte público, y también tiene una maestría en ciencia política y gobierno de la PUC. Sin más, vamos a dar inicio ya a las presentaciones de los expositores, en el caso de este estudio comparativo. Por favor, Juan, Sí, si tú empiezas. sí, de acuerdo, ¿ya? Quería empezar inicialmente, primero buenos días a todos y agradecerles la oportunidad a Swisscontact, ¿no? A Cala y a la Cooperación Suiza, la oportunidad de poner este estudio, que lo habíamos estado difundiendo de alguna manera en círculos muy especializados y que hoy día se da la oportunidad de poder compartirlo con cada uno de los participantes, ¿no? Agradecerles a los participantes este tipo valioso, ¿no? En estas reflexiones que podamos hacer en forma conjunta. CIDAD se funda en el año 85, ya van a ser 35 años, y en este trayecto hemos hecho distintos estudios vinculados al tema energético, ¿no? Recuerdo a los inicios 90, cuando aún la gasolina era muy presente, nuestro primer estudio es más bien promover el uso del diésel, ¿no? Cuando todavía usábamos mucho, incluso los vehículos de transporte público usaban la gasolina. En el año 2000, con el apoyo de la cooperación europea, empezamos un estudio sobre el uso del gas en taxis, ¿no? Incluso en un periodo inicial con CONAN, con Patricia, hicimos algunos estudios también de cambio climático, ¿no? Y posteriormente, ya en vísperas de poner el metropolitano en funcionamiento, participamos del estudio con la cooperación también del Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que finalmente definió el uso del gas en los vehículos del metropolitano. Después de esto hemos venido participando en distintas cooperaciones internacionales vinculadas al tema. A partir de esto, de alguna forma se nos vienen algunas reflexiones iniciales, y es que quizás en una forma sinóptica podría decir que hay mucho ruido en el tema tecnológico, pero el tema es que tanto se avanza. Y en este contexto veíamos que se trataba de influir en la política energética, pero no se incorporaban las evaluaciones de la Política Nacional Energética. Como que en muchas discusiones, de alguna manera se discute la política energética y no se conoce la política energética. El Perú tiene una política energética bastante antigua, tiene una política que se ha ido modernizando, es clara. Podemos estar o no de acuerdo con la política, pero en todo caso hay que discutir la política, sugerir el cambio de la política, pero no podríamos armar agendas políticas a partir de intereses particulares, ¿no? Y es ahí donde decimos hay que reflexionar.
Por otro lado, hay necesidad de articular distintas agendas que compiten o se confrontan entre sí, ¿no? Por ejemplo, es importante la seguridad energética en una coyuntura que el Perú ya sobrepasa el 90% de importación de petróleo, ¿no? Estamos en una capacidad de resiliencia respecto al combustible. El año pasado se desató un ataque a Arabia Saudita y el precio del petróleo se fue 20%, ¿no? Indudablemente hay un tema vigente, que el hecho de ser importadores en gran volumen del petróleo nos lleva a que cualquier movimiento internacional puede disparar los precios. En este caso, la pandemia lo ha hecho bajar, pero al igual que la pandemia, esto se puede revertir. Una, un tema que nos preocupa mucho y es la forma aislada en que se ve el tema de la calidad del aire y el cambio climático. Es como si fueran dos agendas distintas, dos agendas país distintas, ¿no? Una calidad del aire pensando en el presente y un cambio climático pensando en el futuro, ¿no? Lo cual es interesante, pero realmente una reflexión que discutíamos en el grupo y que nos llevó a mucho apasionamiento es si los principales actores del cambio climático están ausentes del cambio climático, como pasa con Estados Unidos, ¿qué tanto es el aporte del Perú como nación en el cambio climático? Esto no significa que nos deje de interesar, pero lo importante es el efectivismo que podamos lograr. Mientras que se nos mueren miles de personas por calidad del aire, por ejemplo. Entonces, creemos que debería haber una política más integral, ¿no?, entre calidad del aire y cambio climático, y que a nivel mundial ya se comenzó a trabajar, ¿no? Las Naciones Unidas convocó su primera Convención Internacional del Aire el año pasado, que fue sumamente fructífera. Otro tema es el tema de los subsidios, ¿no? Hay un artículo muy interesante que podemos compartir con ustedes del Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario reflexiona y cuestiona también el uso de los subsidios y señala que el subsidio puede estar creando discrepancias sociales sumamente graves, ¿no? Hay que saber en qué momento subsidiar y a quiénes subsidiar y cómo este subsidio puede terminar en muchos casos en los que más tienen, ¿no? Y por otro lado, las capacidades de potencia de los consumidores de poder asumir nuevas tecnologías, ¿no? Pasemos, por favor. Entonces, el objetivo del estudio en este contexto fue que a partir de la política energética nacional, partimos que existe una política energética nacional, realizar un estudio comparativo de los combustibles, ¿no? Específicamente en Lima para los vehículos pesados. No nos hemos enfocado en este caso en los vehículos ligeros, ¿no? Pasemos, por favor. Entonces, el alcance, como lo hemos precisado, es pasajeros y carga de Lima y Callao. Y en este sentido quisiéramos agradecer, por ejemplo, fue muy importante el apoyo de la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transporte, la Municipalidad del Callao, en tener data detallada de los vehículos que nos permitió conocer las características de los combustibles y que más tarde vamos a exponer, ¿no?, a detallar. Pasemos, por favor. Pasemos, Giselle. Un tema que internamente a CIDAC se discutió es la metodología que deberíamos hacer. Hay una metodología que en casos complejos se suele usar y es la evaluación multicriterio. Cuando uno tiene un tema, digamos, distintos escenarios abiertos, hay que encontrar cómo darle un conjunto de pesos a unos atributos identificados, ¿no?, con el propósito de tener finalmente una guía sobre cuáles acciones debería adoptar. Y en ese sentido se seleccionaron algunos atributos evaluados, por ejemplo, la efectividad en la población beneficiada, la plataforma tecnológica, la calidad técnica, los ahorros de costos, el impacto del uso de subsidios, asimilación económica y social, ¿no?, y el impacto en el PBI, ¿no? Son algunas de las variables principales que no he querido alargar mucho aquí, pero estas variables o estos atributos, cuando se le da pesos o ponderaciones, finalmente nos permite obtener una calificación o una ponderación en las decisiones que tomamos, ¿no? Pasemos, por favor. Uno de los temas también que fue tema de la discusión es que en muchos casos se usan, por ejemplo, comparaciones internacionales y se dice el Perú, ¿por qué no hace lo que hace Chile?, ¿no? Pero hay que ver, por ejemplo, que el Producto Bruto de Chile es el doble, ¿no? Nuestra capacidad económica, lógicamente, es la mitad de lo que es Chile, ¿no? Y lo que es más, ¿no? Chile no tiene gas, Chile no tiene petróleo, tiene limitaciones incluso con la energía eléctrica, pero en este caso encontramos de que es ser muy cuidadoso cuando las comparaciones energéticas se hacen, porque cada país hace sus agendas energéticas a partir de su capacidad. Y es el caso de lo que está pasando en Japón. Japón no tiene petróleo, Japón no tiene gas,
y lo único que le sobra es el agua que le rodea. Entonces, Japón está apostando por el hidrógeno. Japón no apuesta por los vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no se trata de confrontar una cosa con otra, sino simplemente reflexionar de que los países tienen que adoptar una política en función de sus intereses, con una proyección social y política de largo plazo, como puede ser el cambio climático o la calidad del aire. No pasemos, por favor. En ese sentido, le vamos a ceder la palabra a Jesús. Gracias, Juan, por la palabra. Bueno, agradeciendo también a los organizadores y la presencia de todos ustedes. Para empezar y a entrar al fondo del tema, vamos a hablar que en el país existe una política energética, ¿no? Y esta fue aprobada el año 2010 a través de un decreto supremo de Misiones y Minas, y los objetivos prioritarios son los que estamos viendo acá, básicamente una matriz energética diversificada y con énfasis en fuentes renovables y además también en la eficiencia energética. Entre las renovables y la eficiencia energética es donde se está desarrollando hoy el mundo, yendo hacia, digamos, mejorar también el clima. El acceso universal al suministro energético. El acceso universal es casi un derecho, como un derecho humano. Lamentablemente en el país aún toda nuestra población aún no todos cuentan con un energético limpio para cocinar y un energético limpio para alumbrarse. Muchos sitios aún se usan en las zonas rurales, se usa leña, se usa bosta y algunos otros combustibles más que son altamente contaminantes y dañinos para la salud. Y entonces esa es parte de la política energética. Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero aún falta. Lograr la autosuficiencia en la producción de energética. Y esto va con la seguridad energética, a efectos de que los fenómenos, nosotros somos un país dependiente en el tema de combustibles, sobre todo para el transporte. El diésel lo importamos casi todo, el que usamos en el país, es importado o como crudo o es importado como productos terminados. Lo mismo las gasolinas. Un sector energético con un mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono dentro del marco del desarrollo sostenible. Entonces, estos conceptos son los que definen la política energética del país y son los que nos van a guiar a lo largo del desarrollo de este trabajo que se hizo hace un par de años, ¿no? Adelante. Un concepto también básico es la seguridad energética. La seguridad energética significa tener seguridad energética, es contar con una baja vulnerabilidad de los sistemas energéticos vitales. O sea que nuestros sistemas energéticos no sean afectados por riesgos económicos, políticos, socioambientales y por temas de fenómenos naturales que presenten robustez y también pues seamos soberanos sobre la disposición de nuestros recursos energéticos, ¿no? El otro concepto que está ligado a la seguridad energética es la capacidad de reacción de las fuentes de energía, o sea, la resiliencia. La resiliencia, entendiéndose como los fundamentos de un sistema energético seguro, en necesitar menos energía en primer lugar y conseguirla de fuentes que sean invulnerables por su diversidad y dispersión. En tanto tengamos más fuentes, pues cualquier fenómeno natural o temas económicos o políticos globales no van a afectar mayormente a nuestro suministro energético. Básicamente este es el concepto que deriva en contar con los suficientes energéticos, tanto como fuentes primarias, que podamos usarlos, tener los usos finales sean atendidos, y también con una cobertura geográfica nacional, ¿no? Así como regional y global. Este concepto también ha sido utilizado así
dentro del desarrollo de nuestro trabajo. Adelante, por favor. Y como vemos, a nivel mundial existen unas tendencias energéticas que están en línea con la que nosotros hemos adoptado como una política energética nacional. Entonces, disminuir los gases de efecto invernadero, disminuir la contaminación del aire por los impactos sobre la salud, ¿no? Aplicando diversas medidas importantes de mitigación, sobre todo en el sector transporte. Como sabemos, el sector transporte es la principal fuente de emisión tanto de gases de efecto invernadero como de material particulado que afecta a la salud de las personas. Entonces, y estas medidas están en relación a la reducción de la intensidad del carbono en los combustibles, la reducción del material particulado en los combustibles, ¿no? A través del uso de combustibles más limpios, la reducción de la intensidad energética, o sea que para hacer un mismo trabajo necesitamos menos energía. Eso es la eficiencia energética. Contar con formas urbanas más compactas, mejorando la infraestructura de transporte y el cambio modal. Y tenemos unas áreas más compactas, entonces no necesitaremos utilizar transporte, utilizando transporte con combustibles fósiles, si no podemos ir en bicicleta o podemos ir a pie. Esto también va ligado con la reducción del tiempo de viaje y la eliminación de los desplazamientos. Creo que hemos aprendido bastante de eso en todos los efectos negativos que hemos tenido en estos meses debido a los efectos de la pandemia, pero hemos visto cómo es que ha cambiado el medio ambiente. Hemos visto el mar limpio, no solo acá, en todo el mundo. Hemos visto los ríos limpios, la atmósfera más translúcida, y eso ha sido debido directamente a la reducción de los viajes y a la eliminación de los desplazamientos. Hoy mismo estamos, cada uno de nosotros, digamos, estamos viéndonos virtualmente debido a este tema y estamos contaminando menos. ¿Cómo mantener esto en el futuro? Es un reto que tenemos también, que debemos hacerlo, porque ya hemos visto cómo es que desplazando, dejando de incurrir en la emisión de todos estos materiales y estos desechos, hemos visto cómo ha mejorado nuestra atmósfera. Eso lo veremos más adelante. Adelante, por favor. Existen diferentes tecnologías de transporte hoy que están relacionadas a la mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Y tenemos tecnologías que básicamente están basadas en lo que es electricidad, vehículos eléctricos, vehículos mixtos, que están basados en electricidad renovable, ¿no? Y sus posibilidades al corto plazo, vemos que puede implementarse rápidamente en su uso y probablemente durante la próxima década, desde una base pequeña que hoy contamos, y con un impacto también pequeño en el corto plazo. A largo plazo, si hay un reemplazo significativo de estos vehículos que van a reemplazar a los motores de combustión interna definitivamente, ¿no? Las barreras para acceder a las tecnologías de electricidad en base a energía renovable son los costos de los vehículos y las baterías que ya se están reduciendo, pero aún son altos, ¿no? También hay una falta de infraestructura para la recarga de los vehículos y hay una preocupación por la autonomía del vehículo. O sea, ¿cuán lejos puedo llegar con un vehículo eléctrico? Por ahora podemos llegar básicamente a un área urbana, pero esa es una preocupación para un usuario. Cuando está sobre un vehículo eléctrico dice, llegaré a donde voy, me alcanzará para regresar porque no hay muchos puntos de recarga y la recarga demora, ¿no? Y también en algunos países no desarrollados hay carencia aún de energía eléctrica y también de falta de capital.
Entonces, estas constituyen unas barreras para desarrollar estos vehículos con electricidad. Oportunidades, bueno, hay que adoptar estándares universales para los recargadores de los vehículos. Tenemos que tener zonas verdes en las ciudades con infraestructuras para recargar estos vehículos, utilizar el uso de las energías renovables y desplazar o desplegar en las ciudades las redes inteligentes, ¿no? Que van a permitir utilizar los vehículos como una fuente también de energía para los hogares. El día que yo no estoy usando el vehículo, las horas que no lo estoy usando, puedo usarlo dentro del hogar porque he cargado ese vehículo en la noche cuando la energía me ha costado menos. Entonces hay una serie de conceptos que van a ser desarrollados y serán desarrollados y nuevas oportunidades que se presenten. Respecto a las tecnologías que están relacionadas con el gas natural comprimido, el gas natural licuado, ¿no? Y el GLET y el GLP, que estas tecnologías van a desplazar a las gasolinas en los vehículos ligeros y al diésel en los vehículos pesados. Entonces, a corto plazo hay mucha infraestructura disponible y esto está permitiendo la penetración rápida de vehículos de gas en muchas ciudades en el mundo, ¿no? Nosotros hemos sido quizás uno de los pioneros en Latinoamérica, Argentina, en Europa, Italia, en Rusia, pero no hay más. Recién ahora se está utilizando más gas natural en diversos países, que de alguna manera, como vamos a ver, tiene pues un menor efecto sobre los gases de efecto invernadero y sobre la calidad del aire. Las posibilidades a largo plazo de estos vehículos, bueno, sí, un reemplazo significativo del diésel en los vehículos pesados. O sea, su perspectiva es que los vehículos, sobre todo el gas natural licuado, poder reemplazar a vehículos pesados en transportes urbanos y transportes de larga distancia, tanto de carga como pasajeros, transporte masivo estamos hablando, porque hay una facilidad también para la conversión de motores y los precios de los combustibles son bastante razonables, ¿no? En algunos casos mucho más económicos que el diésel o la gasolina. Sin embargo, también presentan diversas barreras de desplazamiento de estas nuevas tecnologías, estas tecnologías ya conocidas pero que no se han difundido mayormente. Y estas barreras están ligadas con insuficientes programas de gobierno y subsidios para conversión. Necesitamos subsidiar la conversión de vehículos y también infraestructura para lo que es el abastecimiento de los vehículos con cargas rápidas de gas, como necesitan los buses de transporte masivo, de transporte ya urbano, interprovincial, los mismos camiones de carga. La siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar a lo que es Perú y cuál es nuestro marco institucional y regulatorio en cuanto a los temas de los combustibles. El año 2006 empezó la implementación de mejoras normativas para propiciar la comercialización y uso del diésel de bajo azufre. Entre el 2012 y el 2013, el gobierno peruano aprobó disposiciones para promover masificación del gas natural de uso domiciliario y el gas natural vehicular, siendo el gas natural el combustible con menor contaminante, según el índice, la tabla de índice de nocividad de combustibles aprobada por el Decreto Supremo 003-2018 del MINAM. El sector eléctrico, pues por el momento no cuenta con normas para promocionar el uso de electricidad en el transporte, salvo una reducción de impuestos selectiva al consumo para los vehículos híbridos y eléctricos y alguna publicación de las normas que se han hecho, pero que aún no están vigentes, ¿no? Bueno, este estudio lo hicimos en el año 2018. En ese momento, la refinería de Talara, la nueva refinería de Talara,
se pensaba que iba a estar concluida el año 2020, con lo cual se podría comercializar la producción nacional de combustible de bajo azufre bajo las normas Euro 6. Talara está prevista para producir combustibles Euro 6. Talara se ha atrasado, probablemente estará el próximo año, pero por eso esa fecha del 2020, ¿no? Ahora, esta tabla de índice de nocividad de los combustibles nos muestra cómo es que el gas natural licuado tiene un índice de nocividad de 1, ¿no? Es el que menor índice tiene respecto a los demás. Y podemos ver que las gasolinas tienen 5, o sea, 5 veces más, y así el diésel tiene 11 veces más, el diésel 50, ya, ¿no? El diésel de bajo azufre que consumimos hoy en el país. Pero, por tanto, está bien claro que el gas natural es una de las mejores fuentes desde el punto de vista también del índice de nocividad para ser utilizado en el transporte masivo de pasajeros urbano y interprovincial y también de carga. La siguiente, por favor. Ahora le toca a Patricia. Adelante, Patricia. Buenos días, muchas gracias por la invitación de Swisscontact. Es un placer trabajar con ustedes siempre y esta invitación es algo muy especial para nosotros. Estamos aquí para aprender mucho de los participantes, los que han entrado a este webinar. Quería presentar el tema de cómo la Organización Mundial de la Salud considera la mortalidad atribuible a la contaminación del aire, ¿no? El 36% de todas las muertes de cáncer de pulmón tienen que ver con la contaminación del aire. El 35% de las muertes por enfermedad pulmonar también, el 34% de accidentes cerebrovasculares y el 27% de las muertes por cardiopatía. Así que esto no es un tema de las vías respiratorias solamente, ¿no? Es también un tema de otro tipo de enfermedades que tradicionalmente no se asocian a la contaminación del aire, pero lo son. Básicamente por el material particulado, por el dióxido de azufre y otros contaminantes. Llama mucho la atención, a mí personalmente, que el día de hoy todos los ministerios tienen un reglamento de gestión ambiental de su sector, pero hay 3 que todavía no tienen el reglamento de gestión ambiental. Es el caso del Ministerio de Salud, no tiene un reglamento de gestión ambiental y la OCDE recomendó que tenga un plan de salud ambiental que me parece que todavía no lo tiene, plan de salud de la gestión ambiental. Igual comunicaciones, defensa, turismo no tiene. Todos los demás ministerios sí tienen un reglamento ambiental. La siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a ver el ranking comparativo del año 86 al 2015 sobre las 10 principales causas de muerte, y las infecciones respiratorias agudas bajas siguen representando, después de 30 años, la primera causa de muerte en el Perú. Y aquí podemos apreciar cómo las enfermedades cerebrovasculares, isquémicas del corazón, son pues muy importantes en la mortalidad atribuible a la contaminación del aire. Quiero decir que en tiempos de COVID-19, me parece a mí que el Ministerio del Ambiente, la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, todos los ministerios deberían priorizar el tema de la contaminación del aire en sus agendas y promover la salud ambiental desde lo que es el enfoque que nosotros estamos viendo, que es la calidad de los combustibles, las tecnologías, el ordenamiento del transporte. ¿Seguimos? Lima es la segunda ciudad más contaminada de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, un estudio del Urban Ambient Air Pollution Database. El combustible más usado en el Perú, como sabemos, es el diésel, con una participación del 54% en el transporte urbano, según datos de hace unos 2 o 3 años. No sé si todavía es la misma proporción, pero sabemos que en Lima
y en el Perú el uso del diésel es muy grande, y por eso debemos estar muy atentos, todos los que toman decisiones, que creo que son los que están ahora en este evento, de que si queremos ser serios con el tema de salud, tenemos que ser muy serios en ver cuál es el nivel de subsidio que tenemos al diésel y cuál es la nocividad en la salud que tiene el diésel. Como ha mencionado el ingeniero que me precedió, Jesús Tamayo, la nocividad de los combustibles en el caso del diésel es muy alta en comparación con el gas natural. Y entonces no se trata de que el gas natural va a reemplazar una política de vehículos eléctricos. No, el gas natural tendría que reemplazar el uso del diésel, posiblemente. Y hay que promover mucho la electromovilidad, pero tenemos que olvidarnos del diésel. O sea, no este año, 2020, pero tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo. El diésel no puede seguir siendo subsidiado si queremos la salud de la población y también la salud de la economía, porque el tema es que el diésel no lo producimos, nosotros lo importamos. Nosotros tenemos más o menos una buena cantidad de gas natural que podemos usar en el transporte, tampoco es para la eternidad. Se va a acabar algún día el gas natural para el transporte, pero no podemos estar dependientes del diésel, inclusive del gas licuado de petróleo, que desde el punto de vista de la salud contamina 2,5 veces más que el gas natural. La siguiente. Entonces, pasamos ahora al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y el Perú ha comprometido, como sabemos muchos, el 30% de sus emisiones al 2030 se supone que hay que evitarlas. Si el Perú no hace nada, vamos a tener una cantidad X de megatoneladas, pero si nosotros somos serios con la política de transporte, podemos evitar, tanto en la deforestación, en las políticas de transporte y otras políticas energéticas, podemos evitar un 30% de emisiones. Como bien mencionó Juan, la ligazón entre la política del aire, la política de calidad del aire y la política de cambio climático tiene que estar muy bien coordinada. De lo contrario, nos estamos pisando las mangueras entre los bomberos. Así que la promoción del gas natural vehicular es una de las políticas priorizadas en el compromiso climático del Perú. El gas natural liquefactado para transporte de carga, los vehículos eléctricos a nivel nacional y, por supuesto, la promoción del uso de combustibles limpios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en los próximos meses, semanas, lo que estamos haciendo con el combustible diésel, porque el combustible diésel no ayuda a la contaminación del aire, no ayuda con el tema del cambio climático y, por supuesto, no nos afecta desde el punto de vista de la salud. La siguiente. Estas son algunas de las medidas que se han propuesto y que son ya oficiales para mitigar los gases de efecto invernadero. Los vehículos eléctricos, el gas natural para el transporte de carga. No voy a detallar eso ahora, creo que no hay mucho tiempo, seguimos. Y un programa nacional de transporte urbano sostenible. Yo quiero preguntar ahorita, porque la verdad no he podido conseguir la información, o será que no he sido muy paciente, pero hace 2 años iba a producirse un borrador del nuevo plan de saneamiento atmosférico para la Lima metropolitana. No sé si el Ministerio del Ambiente ya por fin ha producido ese borrador, o la Municipalidad de Lima ha producido ese borrador. No lo conozco, sería genial si alguien puede dar una respuesta. ¿Qué pasa con el Euro 6, que hasta ahora no se oficializa? Según tengo entendido, hasta ahora no está oficializado el Euro 6. Entonces, y ojo, si estamos hablando de calidad del aire, estamos hablando de cambio climático, tenemos que ser bien claros, como dijo Juan al inicio, no podemos subsidiar combustibles fósiles eternamente. Nosotros ahora tenemos el Fondo de Estabilización de los Combustibles, básicamente para el diésel, y eso no puede ser eterno.
a nivel mundial el Acuerdo de París no va a funcionar si es que seguimos subsidiando los combustibles fósiles. Es como que hagamos dieta para bajar de peso, pero por la noche nos comemos un chocolate de este tamaño. O sea, eso es el subsidio, para ponerlo en un ejemplo cómico, ¿no? Pero todo el compromiso climático del Perú es para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero si estamos subsidiando los combustibles fósiles, estamos promoviendo su uso. Y aquí quiero hacer referencia a un tema que por la pandemia es muy importante. Hemos visto la falta de una estrategia para bajar la informalidad laboral. Si Lima, si el Perú tuviera una decisión firme con un programa nacional de transporte urbano sostenible y pudiéramos rediseñar las rutas de transporte, definitivamente estaríamos creando mayor empleo para esos trabajadores informales. En la encuesta nacional de hogares, la cantidad de empleo informal que da el transporte es muy alto. No tengo la cifra, pero es altísimo, chequéenlo. Entonces, tener una reforma seria del transporte urbano implica a la vez formalizar y dar empleo digno a la gente. Y además beneficia la salud y a la economía definitivamente. Además de todos los beneficios sociales que puede tener un transporte urbano más ordenado. La siguiente. Ya no me toca a mí. Gracias, Patricia. Le damos pase al ingeniero Jesús Tamayo y aprovechando que tengo el micro en este momento, les quiero pedir por favor si podemos avanzar de manera más breve en lo que sigue, en los siguientes puntos, porque ya estamos en contra del tiempo. Gracias. Ingeniero Jesús. Correcto. La siguiente, por favor. Una más, así avanzamos rápidamente. Bien. Una más, por favor. Esto lo vamos a verlo después, que van a tener la presentación. Aquí vamos a hacer un resumen de las dos láminas también, que se trata de lo siguiente. Estamos hablando de la eficiencia de los vehículos a gas versus los vehículos eléctricos, ¿no? Entonces queremos mostrar cómo es que la eficiencia del pozo a la rueda, o sea, del punto de producción del vehículo hasta la rueda de los vehículos, en el tema de los vehículos con motores de combustión interna a gas natural comprimido, esta eficiencia va entre el 11 al 22%, de las cuales la parte que es entre el pozo y el tanque, que se llama, o sea, el punto de expendio del combustible, esta eficiencia va entre el 76 y el 85% y depende fundamentalmente pues, de la profundidad a la cual está el petróleo, la distancia que hay que transportar el combustible a este punto donde yo lo voy a tener disponible para cargar el vehículo. Y finalmente está la eficiencia del propio vehículo, que dependiendo del tamaño del vehículo, puede ir entre 14 y 26%. Esa eficiencia combinada para un vehículo a motor de combustión interna está del 11 al 22%. En el caso de los vehículos eléctricos, la eficiencia ya combinada a la rueda del vehículo es del orden del 22 al 35%. Inclusive hay un punto, como ustedes ven, de 22% donde ambos compiten. Entonces, esto nos está mostrando que los vehículos eléctricos evidentemente tienen una mayor eficiencia que el vehículo con motor de combustible de gas natural. Esto también sirve para el diseño de las políticas públicas, conocer esta información, ¿no? Es importante. Adelante. Esto es un estudio que se hizo en la ciudad de
Guangzhou, la China, en el año 2013, sobre el uso de diferentes combustibles. Esta ciudad tiene una serie de una flota diversas flotas vehiculares para el transporte, en ómnibus en la ciudad. Y entonces tienen el transporte eléctrico, tienen un transporte híbrido que es eléctrico con gas natural. Hay dos modalidades, el híbrido enchufable y el híbrido que se recarga a bordo, ¿no? El híbrido con diésel, o sea, el eléctrico diésel, el gas natural y el diésel. Y aquí vemos, este es un comparativo de emisiones, y vemos pues que el eléctrico prácticamente emite la mitad de un diésel, ¿no? O sea, acá es decir, la emisión de combustibles, pero desde el origen del combustible, o sea, desde el pozo hasta la rueda. Para generar electricidad, quemamos petróleo, o quemamos gas, o transportamos por líneas de transmisión. Esa eficiencia es la que se está midiendo acá, no es solo el propio vehículo, ¿no? Entonces, ya la eficiencia, perdón, la emisión total de material contaminante la estamos midiendo en esta gráfica, y ahí podemos ver la escala. La más contaminante es diésel, la menos contaminante es eléctrico, pero los vehículos a gas natural también están en una ubicación, ¿no? Adelante. Vamos a hablar sobre la disponibilidad energética en nuestro país. Primero, ¿en qué usamos energía? De acuerdo al Balance Nacional de Energía del 2016, ya parece que hay uno nuevo, pero vuelvo a repetir que este estudio lo hicimos hace 2 años, o sea, hay información que mayormente no ha cambiado, pero quiero aclarar eso. El transporte es una de las principales, es el principal consumidor, como vemos acá, de energía en el país. Después está el uso comercial, residencial y público, la industria minera, la industria, la pesca, que prácticamente tiene, y lo que es lo energético, que tiene muy poquito. Entonces, fundamentalmente el transporte. Adelante. En el sector transporte, que hemos visto que es en el país, en qué se usa, o mejor dicho, cuáles son las fuentes. Entonces, tenemos diésel, que es prácticamente el mayoritario, con 198.000 terajoules para el año 2016. También aparece aquí la electricidad, que fundamentalmente es el metro de Lima, no hay otro metro que está acá. El GLP, que se usa mucho en taxis, y hay flotas también de pequeños camiones, camionetas, que utilizan GLP. Lo mismo el gas natural. Tenemos buses, tenemos camiones, tenemos vehículos, 200.000 vehículos aproximadamente, convertidos a gas natural. Los gasoles, y bueno, y todos los demás combustibles. Entonces, preponderantemente aquí vemos que es el diésel, que es el que lleva la mayor parte de consumo de energía eléctrica, y eso es lo que tenemos que tratar de reemplazar por energías menos contaminantes, ¿no? O sea, darle más cabida, por ejemplo, al gas natural y a la electricidad. Adelante. Este es un gráfico de reservas de hidrocarburos. No nos vamos a detener mucho, pero adelante, por favor. Y esto es reservas de gas natural. El gas natural, tenemos abundante gas natural, según también al 2016 habían 16 TCFs de reserva probada de gas natural, de los cuales hay una parte que está comprometida para exportaciones, y el remanente de 13.69, hoy son más o menos 10, porque estos, hay una parte de reserva aprobada que se perdió a raíz de que no se va a construir el gasoducto, aún no construirán. Y entonces se estima que la disponibilidad del gas natural, para, ya incluyendo
el crecimiento, etcétera, sea del orden de los 30 años, ¿no? O sea, aquí hay las cifras, pero son más o menos 30 años lo que tenemos disponibilidad de consumo de gas natural de acuerdo a cómo está el país. Adelante. En cuanto a la energía eléctrica, este es un gráfico de lo que disponemos de electricidad. Entonces, la línea verde punteada es la demanda. Evidentemente, este es un gráfico pre-COVID, ¿no? Después vamos a ver cómo esto va a ir cambiando en el tiempo. La línea verde es la demanda y la línea azul es la generación eficiente, o sea, la disponibilidad de electricidad que tenemos en forma eficiente, que aquí más o menos está prevista hacia el año 2025, en que se encuentra la demanda con la generación eficiente. Y luego la línea roja es la reserva. Esa es la potencia total disponible. Pero entre la línea azul y la línea roja es lo que es más costoso, es la generación con diésel. Entonces, eso nos muestra que después del 2025 vamos a tener probablemente, va a empezar a subir la energía porque vamos a empezar a usar nuestras reservas si es que no desarrollamos nuevos proyectos. Adelante. ¿Sí? Y esta es la participación de la potencia energética en el sistema interconectado nacional, donde la hidroelectricidad genera el 43.6%, la termoeléctrica el 56.2% y las renovables 0.1%. Hoy las renovables están más o menos en el 6%. Este gráfico también corresponde al año 2017, pero al 2020 ya esto cambió un poco. Las renovables han tomado mayor participación. Adelante. Lo que habíamos dicho sobre la importación y la producción de petróleo, en 2017 produjimos el 26% de lo que usamos e importamos el 74%. Hoy probablemente importemos más. Adelante. El GLP, éramos un productor mayoritario, no necesitábamos importar, pero a partir del 2015 hemos empezado a importar porque el GLP es un combustible que rápidamente ha ido desarrollando, puesto que no tiene mayores barreras de acceso. O sea, para entrar al gas natural comprimido hay una serie de barreras, es más costosa la instalación del equipo, el GLP no. Entonces, el GLP es otro de los combustibles que tenemos que desplazarlos definitivamente de lo que es el transporte y utilizarlos más en lo que es el consumo doméstico, probablemente en la zona adelante. Ahí acaba ahí. Gracias, Jesús. Le damos el pase ahora a Patricia para presentar las estrategias. Patricia está con el micrófono en mute. A ver, Ok, ahí está. gracias. ¿Podrías poner la lámina? Sí, esta es una lámina para explicar cómo el día de hoy tenemos que la prioridad de la movilidad sostenible de largo plazo es que los peatones son la base de la pirámide, o sea, esta zona verde, y el vehículo privado es este último pedazo de la pirámide invertida, y hoy día estamos al revés, o sea, primero, lo más importante es el vehículo privado, y lo que nosotros en este periodo de transición deberíamos tener como prioridad el transporte público. Entonces, cuando yo escucho, y hemos discutido eso en CIDAD, en el equipo, cuando escucho que el gobierno quiere subsidiar los vehículos eléctricos o los híbridos, vehículos livianos para personas, familias, es un error, porque la prioridad tiene que ser el transporte público y hay que subsidiar más bien si se quiere, vehículos
eléctricos o buses eléctricos para transporte público que no vehículos livianos. Y eso me parece que es algo que tendría que revisar el Ministerio del Ambiente, porque lo ha puesto como una prioridad el subsidio a los vehículos livianos para uso particular, según entiendo yo. A lo mejor estoy equivocada, pero ojo, la prioridad es el transporte público. La siguiente. O sea que toda estrategia debe basarse en eso, ¿no? Los mecanismos para impulsar el uso del gas natural en el transporte masivo de pasajeros y carga pasa por optimizar este subsidio del fondo FICE, que ojo, hace unos años el Perú voluntariamente hizo en la PEC, el Foro Económico Asia-Pacífico, se voluntarió, si vale el término, para que le revisaran su subsidio a combustibles fósiles, y esta revisión dio por resultado que había que eliminar progresivamente el Fondo de Estabilización de Combustibles, pero el FICE, sí debería quedarse, porque sí ha tenido, digamos, un provecho importante. Entonces, las medidas es un programa para que la creación de fondos de garantía que reduzcan la tasa de interés financiero de los vehículos a gas natural en el transporte masivo. La otra medida es incentivar la importación de motores y tanques de combustible a gas, incentivar la importación de vehículos nuevos dedicados a gas. A mí me sorprende mucho que toda esta promoción del gas natural que hemos tenido en los años anteriores, no hayamos nunca tenido vehículos nuevos a gas natural. Eso fue increíble. Recién ahora están poquito a poco entrando estos vehículos de fábrica a gas natural, lo cual es increíble que no haya sido antes, ¿no? Patios y talleres a las empresas que garanticen la posición de no menos del 75% de flota a gas, y un programa para investigación y desarrollo en lo que es gas. Bien importante fue el tema de la competitividad de los combustibles. Ahí hay dos cosas. Uno, que el gas licuado de petróleo no tiene casi normas técnicas, mientras el gas natural las tiene todas. Entonces el gas licuado de petróleo pasa piola por todas partes, todo el mundo hace lo que quiere con el GLP, porque no hay controles de nada, de seguridad inclusive, y el gas natural sí, y nosotros sí producimos gas natural, nosotros no producimos GLP, entonces estamos pisándonos los talones entre nosotros con el tema de la seguridad energética. Nosotros importamos el GLP. Pero por otro lado, no es saludable el GLP. Frente al gas natural, el GLP es 2,5 veces más contaminante. Entonces, ese tema de competitividad entre los combustibles. Y el otro tema de competitividad es que es muy importante el índice de nocividad, porque eso fue creado para la tributación a los combustibles. Los combustibles más contaminantes deben pagar más impuesto y los menos contaminantes menos impuesto. Eso no se ha aplicado bien. Se ha aplicado en algunos momentos con un centavito más, un centavito menos, eso no tiene ningún efecto. La siguiente, por favor. Tenemos que adoptar pues la normativa Euro 6 y creo que eso tiene mucho que ver con las propuestas de planes, y vuelvo a preguntar qué hay del plan de saneamiento atmosférico o plan de calidad del aire para Lima. La siguiente. Creo que es todo, ¿no? Sí. Juan Tapia, Sí. por favor. Sí, voy a Gracias. hacerlo bastante rápido para no... Sí, ¿puedes poner la lámina, por favor? Lo que nosotros hicimos es trabajar bases de datos con el apoyo, como comentamos, del Ministerio y las municipalidades de Lima y Callao, y encontramos que en el transporte urbano de Lima existen 16.367 vehículos que representan el 14%. En pasajeros de ámbito nacional, que incluye transporte interprovincial de pasajeros, turístico y de personal, hay una participación de 6%, y en el transporte de carga, 80%, ¿no? Estos son, de alguna manera, vehículos que están registrados
tanto en el Ministerio como en la SUNAT, que operan en Lima, ¿no? Pasemos, por favor. Un tema que nos llamó la atención en el manejo de bases de datos fue que en el transporte urbano de pasajeros existían, en este caso, un total, o en general en estos vehículos, habían 4.800 vehículos inscritos en la SUNAR, ¿no? Que usaban, en este caso, el GLP, el GNB, ¿no? Y un dato que nos llamó la atención y que se conocía poco, era que en el transporte de carga ya existen 1.243 vehículos a gas, ¿no? Esto fue quizás el hallazgo más importante, porque se miraba mucho el uso del gas en el transporte urbano con 3.382 vehículos, pero sin embargo, en una forma más silenciosa y sin una política clara de gas en el transporte de carga, ya existen inscritos 1.243 vehículos a este año, a noviembre del 2018, 1.243 vehículos de carga. Ya pasemos por favor. Un dato que nos llamó la atención, que no hay que perder de vista, y que muchos países de América Latina lo están sufriendo, es que mientras que en el periodo 2010-2018 se incrementaron 1.300 vehículos livianos, ¿no? Y vehículos pesados 170.000, que incluyen buses y camiones, ingresaron 2.300.000 motocicletas y trimotos, ¿no? Esto es importante porque de alguna manera, como decía Patricia, estamos yendo hacia el transporte masivo, pero la motocicleta está reemplazando el transporte individual de vehículos livianos, estamos degradando, ¿no? Pasando de una necesidad de macrotransportación a una microtransportación, ¿no? Lo cual lógicamente se va a traducir en congestión y mayor tiempo de viaje, ¿no? Pasemos, por favor. En el perfil de consumidores lo que encontramos es que a la fecha existían, digamos, 269.000 taxis convertidos a gas. En ómnibus interprovinciales, que también fue un hallazgo interesante, existen 182 vehículos a gas, en el urbano también 382 y camiones 1.243, ¿no? Pasemos, por favor. Uno de los temas que encontramos en términos de la diversificación energética es cómo el transporte nuestro está microorganizado, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que el transporte de pasajeros de ámbito nacional, con propiedad de 1 y 4 vehículos, representa el 75% del parque, ¿no? De uno o empresas, digamos, ¿no? De 5 a 9, el 14%, significa que son la mayoría. Y en el caso de transporte de carga, el 86% de empresas son de 1 y 4 vehículos, ¿no? Como posibles agentes de cambio, ¿no? Pasemos, por favor. Igual, en la concentración de oferta encontramos de que el 22% de la oferta está agrupado en el transporte pasajero de 1 y 4 personas, y en el transporte de carga el 44%, ¿no? Aquellas flotas que podríamos llamar más organizadas, en el caso del transporte pasajero, son el 6, más de 31 vehículos, son el 38%, y en el caso del transporte de carga, el 27%, ¿no? El resto son empresas muy pequeñas. Pasemos. La transición hacia el transporte limpio, pasemos. Sí, esa es la parte, ahí está Cristina Miranda. Ya, pero ¿está Cristina en el audio? Sí, me dijeron que ya había llegado, Cristina había tenido una reunión anterior. Ya. Cristina. Buenos días con todos. Aquí estoy, he estado escuchando. Sí. Y buenos días, Juan. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por el esfuerzo del equipo de Cala y de Swisscontact para generar esta actividad de difusión. Y justamente en línea con lo que acaba de mencionar Juan Tapia, solamente tengo esta lámina porque entiendo, como ya lo mencionó varias veces Giselle, que estamos en contra del tiempo y suele ocurrir con estas conferencias a este paso distinto que tenemos en Internet, ¿verdad? Disculpando con anterioridad si es que hay algunos momentos en donde se corta, se interrumpe mi voz, ya que tengo dificultades con Internet. Por eso es que no uso video.
Yo quisiera básicamente compartirles esta lámina porque, en línea con lo que mencionó Juan, es que nosotros identificamos como parte del trabajo estas brechas, ¿verdad? Y en donde estaría y está el trabajo que debemos hacer. Y aquí es donde se ubica la agenda hacia este transporte limpio que necesitamos también, ¿no? Una agenda más relacionada con la ciudadanía, más relacionada con lo social, con la conciencia pública, y es esto que se relaciona con la falta de difusión, educación y sensibilización sobre la disponibilidad y operatividad de los beneficios del gas natural. Tengo que decir inevitablemente que este es un proceso que conocemos desde hace bastante tiempo, porque ya en el año 2003 se hacía campañas de conciencia pública y sensibilización sobre la importancia de reconocer la gravedad de contaminación que generaba el azufre presente en los combustibles en ese momento. Entonces nos queda la agenda aún hasta ahora, año 2020, en medio de una situación sanitaria global que nos está sin duda dando la oportunidad también, como en algún momento de los que me antecedieron se mencionó, estamos respirando un aire más puro, ciertamente, porque no hay tanta contaminación fuera, porque se han reducido las actividades. Sin embargo, la conciencia necesariamente respecto a cómo conectamos nuestro uso del transporte con la calidad de vida, todavía falta construirse, ¿no? Falta conectarse mucho mejor. Y en ese punto, nada más quisiera precisar que si ahora aprovechamos y vemos la oportunidad de que se está hablando ya no solo del tema ambiental, sino se está hablando de salud ambiental, podemos también empezar a generar estos cambios que hemos identificado relacionados con esta falta, ausencia de educación y sensibilización, ¿no? Sobre los temas relacionados con el gas, porque sin duda la agenda hacia este transporte limpio, humano y sostenible que necesitamos en Lima, una de las ciudades más contaminadas, como mencionó Patricia Iturrey, está presente como una de las agendas tal vez subyacentes, ¿no? En medio de otras grandes agendas también que acaparan la atención pública, ¿no? Cuando en el año 2004 se hizo el primer estudio de percepción pública acerca de si el aire estaba contaminado o no, porque esas eran las preguntas que se hacían en las calles como parte de esta campaña que en ese momento teníamos y de la cual formé parte. Usualmente las personas pensaban que el aire era limpio y puro y no se contaminaba, ¿no? Hoy, tantos años después, definitivamente la gente es más consciente, la ciudadanía es más consciente respecto a la contaminación y la baja calidad del aire, pero esa conciencia no está acompañada de acciones y de opciones que pueda tener la ciudadanía, ¿no? Esto de cara a lo que tienen que hacer y lo que se necesita hacer de parte de quienes toman las decisiones, ¿no? Nada más, básicamente eso quería compartir. En verdad el informe, el estudio en el cual participamos tiene muchos más elementos relacionados con lo que deberíamos hacer y lo que se necesita hacer respecto a educación e incidencia pública y política, que puede ser materia incluso de otra conferencia si los organizadores lo ameritan así. Nada más eso quisiera mencionar y dejar paso más adelante seguro a las preguntas que puedan existir. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Continuamos con Juan, que va a cerrar ya las conclusiones. Sí. Y luego vamos a pasar a las intervenciones de todos. Tengo ya el pedido de MINAM y de MINEM para intervenir luego de estas presentaciones, del cierre de la presentación. Gracias. ¿Ya? Encontramos de que existen algunas dificultades que son oportunidades. El hecho, por ejemplo, que tengamos conflictos permanentes en el reducto norte, ¿no?
que nos lleva cada vez a importar más petróleo, no deberíamos verlo tanto como un problema, sino verlo como una oportunidad. Las limitaciones fiscales del Estado para asignar subsidios, ¿no? Esto antes del COVID, ¿no? Y eran delicadas, ¿no? Y lo vemos en la gráfica, ¿no? Creo que son oportunidades para este cambio. Pasemos, por favor. Hay que reconocer que de alguna manera los subsidios, como lo dice el Fondo Monetario Internacional, son para cubrir brechas de mercado o irregularidades del mercado, ¿no? Y en este sentido tiene sus limitaciones, más aún con la crisis del COVID-19 y los desafíos o las necesidades del país, ¿no? Pasemos, por favor. Un tema importante en las modelaciones que hicimos es que en Lima los viajes motorizados en transporte tradicional representan casi el 90%, ¿no? El metropolitano transporta el 5% de la demanda en términos redondos, el metro hoy día está en el 3%, y los corredores complementarios que están proyectados desde un 32% del total, a efecto que no se ha concluido con la reforma del transporte, solamente representa el 3.4%. Pero mayoritariamente la gente se sigue transportando en combis y microbuses. Pasemos, por favor. Una de las oportunidades que tenemos hoy día es el retraso de las licitaciones de los corredores complementarios, que compromete a no menos de los, digamos, de 3.400 buses que podrían adjudicarse a través de estos 12 paquetes de nuevas rutas, ¿no? Que están pendientes de adjudicar. Pasemos, por favor. Esto ya lo trató Patricia. Pasemos, por favor, para no repetirlo. Pasemos. Okay. Y como reflexión final, yo creo que tenemos una oportunidad bastante positiva al país, ¿no? La sugerencia es que el tema de la tecnología debería verse sobre algunos patrones básicos, ¿no? Que es la calidad de vida de la población, asegurada a través de los mecanismos de calidad de aire, cambio climático, ¿no? Esta necesidad de integrar ambas políticas de una forma más articulada y de alguna forma la reflexión final es que cuando se tenga que tomar alguna decisión política en materia energética, es verla dentro de una matriz multicriterio que nos permita colocar pesos a determinadas decisiones y tratar de adoptar la mejor decisión, ¿no? Más bien estamos disponibles a sus comentarios, sugerencias. El material que ustedes puedan requerir, producto del trabajo, está a su disposición abiertamente y muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarnos en esta larga reunión. Ya, gracias.